Hola, ¿qué tal? Hagamos cuenta, hoy vamos a conversar sobre un tema, necesidades versus lujos. ¿Qué es lo que esto conlleva? ¿Cómo puedes capitalizarnos? Y cómo también algunos accesorios se pueden depreciar con facilidad. Eso nos lo va a hablar Gisela Canales, ella es experta en temas financieros y en base a eso también vamos a conversar. Usted puede participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, y a través de nuestro número de WhatsApp. Bienvenida, Gisela, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y es un tema que puede a veces ser hasta polémico, ¿verdad? Porque algo que tenemos para ir aterrizando, vivimos una etapa o una época con el tema de las redes sociales, el internet, en el que se prioriza el parecer y no ser, la apariencia, la marca, la parte estética y quizás no la utilidad de determinadas cosas. Entonces ahí es donde uno como comprador, como consumidor, tiene que tomar buenas decisiones y tener claro cuáles son sus prioridades. Sí, arrancando un poco de esto, y hemos escuchado algunas expresiones de X celular me da estatus, X vehículo me da estatus y yo puedo estar a nivel de cualquier persona, o vivir en el tal lugar, en el tal sector me da más estatus y yo me siento pues de categoría, por decirlo así. Son expresiones que se dan, pero eso ¿cómo va a capitalizar o descapitalizar a esta persona? Mira, este tipo de afirmaciones que sí son muy comunes o visiones de la vida, tiene mucho que ver con la autoestima financiera, es decir, que va vinculada con tu autoestima personal. Cuando nosotros queremos transmitir cosas para pensar o tratar de incidir en cómo nos ven los demás, porque eso nos hace sentir mejor. Entonces, ese es un error porque tu prioridad no debería ser el cómo me veo de Liz, sino cómo me siento yo con mis cosas, qué es lo que a mí me hace feliz y qué es lo que para mí tiene valor. O sea, realmente X celular que quizás vale 5 meses de salario mío, vale la pena hacer ese gasto o endeudarme por 2 años para tenerlo solo para aparentar algo que realmente no es, o quizás mejor, priorizar un estudio, aprender un idioma, que te aseguro que aprender otro idioma te va a dar, por ejemplo, más estatus que tener un aparato que se te puede perder o dañar en cualquier momento. Eso sí. Abrir puertas, ayudar a generar ingresos. Entonces hay que tener más claro, veámoslo por el tema de lo duradero, el bienestar duradero. O sea, ¿esto a mí me va a dar un bienestar duradero o un bienestar temporal o efímero? O sea, un aparato tecnológico del tipo que sea, un vehículo, o sea, se puede ir en cualquier momento. Puedes tenerlo, ocurre un accidente, un robo, lo que sea, y ya no lo tenés, así de sencillo. Mientras que, por ejemplo, tu aprendizaje, un bien de valor como una propiedad, o sea, te da un bienestar no solo por el hecho de lo que vale el bien como tal, sino todo lo que conlleva. Por ejemplo, tener un techo propio, esa seguridad, sensación de seguridad que te da para tu familia, saber que están más cómodos que, por ejemplo, cuando estábamos alquilando. Entonces, todo eso hay que ir cambiando esta visión y dejar de centrar nuestros gastos o acomodar nuestra forma de gastar con base en cómo quiero que me vean los demás, sino más bien cómo me quiero ver y sentir yo. Ok, ¿qué sería entonces en este caso? Vamos a empezar por las necesidades. ¿Qué podemos entender nosotros por necesidades desde el punto de vista financiero? Necesidades son aquellas cosas que requerimos obligatoriamente para sobrevivir. Generalmente son necesidades básicas, ¿verdad? Por ejemplo, la alimentación es una necesidad indudablemente, pero ya empezamos a darle como ramitas. Alimentarme es la necesidad, no alimentarme en determinado lugar o con determinado producto, determinada marca. Entonces, ahí viene la diferencia, ¿verdad? Sí. O sea, tal vez mis necesidades nutricionales requieren X cosas, pero no me obliga a ir a otro lugar que decir, es que la comida es necesidad, sí, pero no ir a comer en ese lugar. Eso sería un lujo, entonces. Exacto, el techo, o sea, tener un techo digno, que esto significa que tengas las condiciones adecuadas para vivir con salud, con el resguardo de tu familia. Y aquí quiero aclarar, a propósito de este tema de las prioridades, a veces a mí me llama mucho la atención de que veo personas que quizás gastan mucho en un aparato tecnológico o en endeudarse en un carro, quizás que hasta supera su capacidad de pago, porque quizás es muy grande, etcétera. Y cuando va a su casa ves que su prioridad no está en su hogar, que quizás tiene un baño inadecuado, fuera, quizás está todo dañado, las tuberías casi que a la intemperie. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la prioridad de esta persona? Si en vez de lo que gastó en este aparato, por ejemplo, hubiese invertido a el baño o a reparar su casa, esto tiene más valor o esto es algo que va a ganar valor a propósito de lo que hablamos de la plusvalía versus un aparato que pierde valor cada día. Ok, ahora,
Hablemos de aquellas personas que tienen propiedades, y propiedades entiéndase como tal, ya sea o terrenos o viviendas como tal, porque son dos cosas, la infraestructura y el terreno como tal. ¿Qué sucede si se tiene esa propiedad pero se alquila? O tiene varias propiedades, pero sigue alquilando porque dice que vive de la renta de esas otras propiedades que no están en lugares de alta plusvalía, sino en lugares más bajos. Entonces, ¿cómo poder hacer ahí? Ok, tener una propiedad casi siempre, no siempre, pero casi siempre va generando valor en dependencia de dónde esté ubicado, ¿verdad? Y no es necesariamente que tiene que estar en un lugar de lujo, sino que si es, por ejemplo, un lugar altamente demandado por el comercio o para fines habitacionales, ahora, antes no había calle, ahora ya está pavimentado, eso le da valor a toda la zona, antes no había escuelas, ahora ya hay, o sea, todo esto, o quizás hicieron un centro comercial cerca, todo esto hace que las propiedades vayan ganando valor. En el caso de que vos tengas alguna propiedad y la rentes, está bien, te ayuda a generar ingresos, pero ¿para qué vas a utilizar esos ingresos? He visto muchos casos, como bien decía, que tienen varias propiedades pequeñas, las alquilan y de lo que generan ahí, alquilan en otro lado. Entonces, en la práctica no te queda nada de todo eso que estás generando con esas propiedades. Porque es como, entra y sale inmediatamente, no te está dejando más allá que el gasto del mes a mes. Entonces, habría que valorar qué es lo que es más conveniente para esta persona, si quizás mejor hacer una inversión, vender alguna de esas propiedades y comprar en una zona de mayor gusto, pero recuerden que la renta, si bien es un mal necesario porque no siempre tenemos para comprar una propiedad inmediatamente, pero siempre una salida de dinero constante, o sea, no te queda nada más que el tiempo vivido ahí, o sea, no es nada tuyo. Por lo tanto, si vos tenés esa disyuntiva entre bueno, tomo un crédito y adquiero un terreno, construyo la casa o compro la casa o mejor alquilo, para siempre, siempre va a ser mejor tener algo propio. Correcto. Vamos a leer mensajes de texto a través de nuestra WhatsApp. Tu nombre de WhatsApp dice, muy buenos días, quizás no es el tema, pero ¿qué consejos me da? Quiero emprender un negocio, nos dice una persona. Hola, muy buenos días. Tristemente las personas se dejan llevar por las apariencias, gastan más de lo que ganan y ese es el pecado. Debemos conocer nuestro ingreso total y presupuestos y para no caer en el abismo de las deudas. Saludos, nos dice por acá. Otra persona, buscar, temas cristianos, ¿verdad? Nos dicen otra persona, muy buenos días, me podrían, bueno, correcto, muy buenos días, ¿qué se puede hacer para tratar de evitar de caer? Dice, de tener que cumplir más las necesidades que los lujos. Ok, respecto al tema del emprendimiento que preguntaba uno de nuestros televidentes, siempre que vayas a iniciar un negocio, no importa el tamaño, no importa la escala, primero definir exactamente qué tipo de negocio es, con todas sus luces y claridad, ¿verdad? Y para eso tenés que hacer una valoración de dos cosas. La parte de uno como emprendedor, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo sé, en qué tengo experiencia, qué cosas me gustan, qué cosas no? Eso vas a hacer ahí tu listita de qué cosas te gustaría quizás emprender o podés, tenés conocimientos y experiencia. Y por el otro lado está la parte del mercado, las necesidades. Ok, quizás yo sé hacer tortillas y me quedan buenísimas, pero quizás donde yo vivo ya hay 20 ventas de tortilla, entonces no voy a tener demanda. Entonces ahí es donde uno se replantea, ¿verdad? Ok, ¿será que si voy a hacer tortilla la hago aquí o mejor busco cómo venderla a través de otra vía, en otro sector? Si yo si yo sé hacer bien pasteles, por ejemplo, ok, ¿cuál va a ser mi segmento? Y eso es una de las cosas donde generalmente fallamos como emprendedores, que queremos vender inmediatamente en nuestro entorno, ¿verdad? Digamos familiares, conocidos, vecinos, pero quizás ese no es tu mercado, quizás no es donde tendrías que dirigirte. Entonces ahí es donde es importante hacer siempre una revisión de tu entorno para definir a quién le vas a vender. Cuando yo me refiero a quién le vas a vender, para cerrar esta pregunta, no es lo mismo decir, ok, mis clientas son mujeres que trabajan en oficinas, ya tienen cierto perfil, o sea, que generan sus propios ingresos, requieren vestirse un poco más elegantes o un poco más ejecutivas. No es lo mismo decir eso a decir, ok, mi público son universitarias, que ya sabemos que sus ingresos son limitados, que quizás no trabajan y que visten más casual. Son dos segmentos completamente diferentes. Entonces, emprendedores siempre identifiquen antes de empezar cuál va a ser su segmento y con base en eso ir tomando sus decisiones. Sobre el tema de cómo priorizar básicamente las necesidades en vez de dejarnos llevar por el tema de los lujos o cosas innecesarias. Todo parte de que vos tengas claro cuál es tu prioridad, o sea, qué es lo que vos querés hacer. Suponete que ahorita tu meta es construir el baño, porque lo que tenemos en la casa es una letrina y queremos tener un inodoro y todo lo que eso requiere. Ok, ya hice mi presupuesto, entonces ya tenés una meta específica y clara.
el saber cuánto tenés que guardar cada mes, si quizás vas a necesitar un préstamo, etcétera, te va a ayudar a ir depurando esos gastos. No, ¿esto abona a mi meta? No, entonces no es necesario. Esto es indispensable como el agua, la luz. Ok, sí, pero hasta ahí nosotros podemos hacer siempre algunos ajustes, algunos recortes para optimizar el ingreso. Entonces, cuando uno tiene claras sus prioridades, es más fácil, no es 100% fácil, pero facilita el proceso de decir que no a ciertas cosas, a esos impulsos, siempre porque tengas vos metida en tu cabeza tus metas. Y creo que había otra consulta, Odili. Eran más que todo comentarios de que a veces priorizamos algunos lujos sobre las necesidades. Dice otra persona, muy buenos días, yo conozco gente que camina alquilando pero tienen carro, moto y buenos teléfonos, no hay nada más satisfactorio que tener su casa propia, aunque ande a pie o en ruta, nos dice por acá. ¿Qué es más conveniente, pagar con tarjetas de crédito o con efectivo? Nos dicen. Hola, muy buenos días. ¿Es bueno comprar mucha ropa para un emprendimiento? Nos dice por acá. Respecto al primer comentario, ¿verdad? Sí, pasa mucho de que se gasta o se prioriza el gasto en teléfonos, carro, moto, etcétera, y tal vez no tienen casa propia. ¿Cuál es el problema? Y ese es donde uno siempre tiene que enfocarse. La realidad que yo tengo hoy no necesariamente es la que voy a tener siempre. Quizás hoy tengo un trabajo, pero yo no sé si en 6 meses voy a generar ingresos. Pudiera pasarte un accidente, Dios no lo quiera, y queda incapacitado para seguir laborando. ¿Con qué vas a pagar el alquiler? Mientras que si voy a tener una propiedad, aunque sea pequeña, modesta, pero es propia, pues ya sabes que tu necesidad prioritaria, que en este caso un techo para vos y tu familia, ya lo tenés cubierto. Así ocurriera una situación inesperada, los riesgos, digamos, ya son menos, o las necesidades que tenés que cubrir son menos, y eso te facilita o te da más estabilidad. Respecto a el tema de las tarjetas o efectivo que preguntaba, mira, todo va a depender de en qué caso, ¿verdad? Porque vos podés usar perfectamente la tarjeta como un medio de pago, ya voy a explicar a qué me refiero con esto, y no acumulas saldo. Yo tengo una tarjeta en cero, supongamos, y me voy al supermercado y también tengo mi pago, pero yo sé que mi tarjeta quizás me da cashback, que es dinero de regreso por comprar en el supermercado, entonces yo hago mi compra, son 3,000 córdobas, pago con la tarjeta, pero inmediatamente de mi cuenta de salario pago la tarjeta y yo no estoy acumulando deuda, pero uso la tarjeta. Entonces, perfectamente puedes hacerlo. O sea, aquí es más, no te voy a decir cuál te conviene más a vos, porque vos sos quien se tiene que conocer más. Por ejemplo, yo, Gisela, si yo tengo efectivo en mano, gasto más. O sea, prefiero no tener efectivo. Hay personas que es al revés, que dicen que cuando tienen efectivo se controlan más porque van viendo cuánto tienen, mientras que si van usando la tarjeta gastan más. Entonces, ahí es vos saber qué es lo que más te motiva a controlarte, si el efectivo o la tarjeta. Y lo de la ropa, mira, si tenés ya claro cuál es tu segmento y la ropa es acorde a ese segmento el que te va a dirigir, yo siempre les digo a los emprendedores, empecemos poco a poco. Yo prefiero ir con pasos pequeños, pero que sean firmes, y no ir dando las grandes zancadas y que quizás a la primera te caigas, porque al final es dinero que vas a tener ahí estancado si no lo vendes. Correcto, dice buenos días, saludos a mi mamá Esperanza, ahí está el saludo para doña Esperanza. Tenemos varios mensajes en relación a esto. Muy buenos días, nos dice por acá otra persona que nos escribe, ¿qué recomendaciones nos brinda en relación a este tema? Ok, vean, no se trata, cuando uno habla de tener finanzas estables o buena estabilidad financiera, no se trata de volverse tacaño y decirle que no a todo, de que, ok, no me voy a dar ningún gustito nunca. No, la parte de estabilizarte, de administrar bien tu dinero, se trata de que vos hagas un balance, es decir, cubro todo lo necesario, con modo también, porque a veces hay muchos desperdicios hasta en las cosas necesarias. Por ejemplo, la energía eléctrica es necesaria, sí, pero a veces ves grandes desperdicios en la casa, las luces encendidas, etcétera. Entonces, ir apretando el tornillo, ¿verdad? En todo, incluyendo lo necesario, y del dinero que nos quede disponible, poder decir nosotros, ok, no me alcanza para darme todos los gustos que quisiera, pero voy a elegir. ¿Cuál es el gusto que yo me quiero dar? Supongamos, vamos a salir todos los domingos en familia a X lugar y vamos a ir a comer. Ok, está bien. Entonces, ponelo igual en tu presupuesto. ¿Cuánto gasta Odili todos los domingos? Por decir algo, 800. Ok, entonces yo sé 800 por 4 en el mes. Esto está en mi plan, de modo que yo puedo equilibrar tanto gustito o lujos y mis necesidades. Hasta los gastos hormigas. Exacto. Si la Odili se va a ver una gaseosita todos los días a mediodía, tiene que ponerlo en su presupuesto. ¿Cuánto gasta en gaseosita? Correcto. Muy buenos días. Hay que utilizar las tarjetas para acumular los descuentos, pero no gastar
lo que no tienes para pagar, nos dice por acá alguna de las personas. Y recomendaciones, Gisela, porque si bien es cierto, conocemos que a veces usted utiliza su vehículo, porque también escuchamos, de mi vehículo va a salir la casa o va a salir esto, dependiendo, ¿será necesario también un vehículo último modelo? ¿Ese será un gasto o una necesidad o un lujo o una necesidad? O aquellas personas que dicen, no, es que mi celular me encanta porque yo soy creador de contenido, también es muy necesario, pero ¿será necesario un teléfono muy sofisticado en relación a eso? Es más que todo el tema para tratar de que usted incremente su capital y que también genere capital, porque eso es lo importante del tema, recomendaciones. O sea, a la hora de distribuir tu dinero, que sea una manera eficiente, es decir, aquello que a vos te dé bienestar duradero, recuerda esto. O sea, un teléfono sí es bonito y todo lo demás, pero después de la primera emoción de sacarlo de la caja, ¿qué te va a dar? O sea, a menos que te ayude a generar ingresos, que puedas multiplicar lo que te está costando ese teléfono, no valdría la pena, mucho menos usar el crédito para comprar un teléfono caro si no te va a representar ningún bienestar duradero o generar ingresos. En el caso del carro, realmente un vehículo es un lujo, ¿verdad? Porque hay otros medios de transporte. Estamos claros que cuando compramos un vehículo es para optimizar tiempo, para nosotros poder tener más comodidad, seguridad, etcétera. Está bien, pero no está obligado a que sea un carro del año o que sea determinada marca. O sea, siempre pensemos en algo que sea fácil para nosotros o al menos más factible de pagar, que no se nos vuelva inalcanzable, porque podrá ser muy buena inversión y lo que vos querás, pero si vos no lo puedes pagar va a convertirse en un problema financiero. Y si te ayuda a generar ingresos, mucho mejor, ¿verdad? Pero siempre todo acorde a nuestras posibilidades, porque a veces uno se hace expectativas muy grandes y dice, ahí resuelvo, pero el ahí resuelvo después se puede convertir en un problema y sobreendeudamiento. Y sobre todo si tenemos metas. Si tenemos metas, eso enfocarnos en nuestras metas de vida, eso es muy importante para que eso sea lo que dicte cómo a gastar tu dinero. Exacto. Bueno, ya nosotros nos vamos, pero no quiero dejar este mensaje de texto, que nos hace llegar a través de Facebook. Muy buenos días, mi hija de 14 años es emprendedora. Yo le presto para sacar los trabajos pendientes, pero no me paga. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si es así... Y hace flores, dice la muchacha. Sí, no, tienen que, como dicen, familia, familia, negocio, negocio. Ok, si yo te presto, digamos, para comprar los materiales, ok, 100 Córdoba, ¿cuándo me los vas a devolver? Me los tenés que devolver porque ahí le estás haciendo un doble daño. Uno, que no esté asumiendo responsabilidades de los compromisos, ¿verdad? Porque ahí si yo te digo, préstame, es porque te tengo que pagar. Y dos, quizás al estar usted subsidiando el negocio, al no cobrarle, quizás la niña cree que está ganando un dinero y que quizás no está ganando realmente. Porque entonces, digamos que lo vendió en 120, 150, y dice, gané. Pero tal vez no está haciendo números de cuánto cuesta su hora de trabajo, devolverlo de los materiales, y quizá ella hasta está haciendo mal las cuentas porque no está llevando un orden, porque no tiene quien rendirle esas cuentas. Entonces, correcto. Mejor cuentas claras. Gracias, Gisela Canales. Ahí tenemos el número de teléfono en pantalla. Si usted desea consultarle, con muchísimo gusto ella le va a atender. Y ya escuchamos las necesidades versus lujo. Cada quien, ¿verdad?, tiene sus ingresos, genera ingresos, pero sí bien es importante siempre pensar en el después, porque hay etapas en la vida y esas etapas también se tienen que cubrir. Gracias por habernos acompañado. Claro que sí, un gusto. Vámonos de inmediato con Xochitl Cristina, que está más que preparada.